Y comenzamos con la primera ponencia del día que lleva por título Desafíos del mundo digital para la educomunicación. Estará a cargo del doctor Javier Serrano Puche. El doctor Javier Serrano Puche es licenciado en periodismo, doctor en comunicación, vicedecano de ordenación académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Bienvenido, doctor Serrano. Adelante. Buenos días y muchas gracias a la Universidad Monte Ávila y a la profesora Alessandra Lanzolin que cursó la invitación. Para mí es un honor poder dar inicio a estas jornadas en las que estoy seguro van a surgir ideas muy interesantes. Voy a a encender la cámara si les parece bien, creo que estaba permitido. Sí, cómo no. Y voy a compartir una presentación que tenía preparado. A ver si aquí demuestro mi competencia digital, si no, mal quedaría. A ver. Chicos, les decía que confío que esta presentación sea sugerente también para abrir luego un debate fructífero en torno a estas cuestiones. Y les comentaba que quería partir de esta imagen que me parece sugerente, que refleja cómo, como dicen Gilles Lipovetsky y Jan Serrois, vivir es de manera creciente estar pegado a la pantalla y conectado a la red. Como ven aquí hay dos imágenes, una es del año 2005 y la imagen de la parte inferior de 2013. Estas dos imágenes reflejan un mismo evento, que es la expectación popular ante la primera aparición pública del recién nombrado Papa, en el caso de 2005 Benedicto XVI, en el caso de 2013 el Papa Francisco. Y como ven, en un intervalo de apenas 8 años, las tecnologías digitales han colonizado nuestro día a día. En el año 2005 apenas se ve un móvil entre la multitud. En el año 2013 invaden la plaza de San Pedro, ¿no? Y esto se da porque en la primera década del siglo XXI hemos vivido lo que Rainey y Wellman llaman una triple revolución. Las redes sociales forman parte ya de un modo de organizarse como sociedad. Internet es una tecnología al alcance de todos y que supone una plataforma de acceso a muchos contenidos con luces y sombras, como veremos a continuación. Y todo esto tiene lugar gracias a la implantación de la comunicación móvil. ¿Se me oye bien? Perdón, es que he dejado de oír un ruido de fondo y quería confirmar que se me está escuchando correctamente. Sí. Se escucha perfecto, profesor. Perfecto. Bien, entonces, me gustaría que fuera quizá como el punto de partida. La transformación que ha venido con las redes sociales y que hizo, por ejemplo, que la revista Time en el año 2007 nos eligiera a cada uno de nosotros como persona del año. Como saben, esta publicación elige cada año a la persona, ¿no?, más destacada y ponía a los usuarios digitales como persona del año con esta idea de que nosotros somos los que controlamos la era de la información. Bienvenidos a tu mundo, ¿no? Por lo tanto, la tecnología digital ha ido adquiriendo un papel cada vez más importante en nuestro día a día y esto, como veremos a continuación, supone una serie de desafíos para la educación en los medios, ¿no? Hasta tal punto que de manera jocosa circula por Internet esta versión apócrifa de la pirámide de Maslow. Como saben, esta pirámide de necesidades humanas básicas, según la cual las personas, hasta que no completan las necesidades de la base de la pirámide, no pueden aspirar a los estratos superiores. Empezaría con las necesidades físicas, fisiológicas, de seguridad, etcétera. Y circuló esta idea de que habría que ampliar la base porque son incluso necesidades más básicas el tener batería, tener, en España diríamos wifi o wifi, ¿no? Por esa idea que decíamos antes de vivir de manera creciente es estar pegado a la pantalla y conectado a la red. Bromas aparte, sí que es verdad que la llegada de Internet ya desde finales de los años 90 se vivió con bastante entusiasmo. De hecho, de finales de los 90 es esta ilustración que se convirtió
muy popular en el que este perro le dice a su compañero: en Internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? Porque Internet nos abría la puerta también a jugar con nuestra identidad, a explorar interacciones en las que podíamos ocultar quiénes somos, y eso parecía abrir un rango de posibilidades muy, muy amplio. Incluso investigadores como Sherry Turkle, que ahora es más crítica con Internet, abrazó esta posibilidad con gran entusiasmo y es autora también de un libro de finales de los años 90 donde hablaba de esas posibilidades liberalizadoras de Internet. Sin embargo, con el transcurso de los años hemos ido adquiriendo una visión más crítica de Internet, ¿no? Muestro aquí dos portadas de nuevo de la revista Time, que utilizo como ejemplo de lo que podríamos llamar el clima de opinión que hay en la opinión pública y que, como veremos, va oscilando un poco, ¿no? en torno a las percepciones que hay en torno a Internet. Estas portadas muchas veces no tienen una evidencia empírica muy firme y a veces pueden también difundir mitos, visiones sobre Internet que a veces la ciencia desmiente, pero, como digo, son sintomáticas de la percepción popular, ¿no? Y en los años más recientes, bueno, estamos hablando ya de 2013, 2016, se empiezan a poner el acento en problemas que puede traer el uso de las redes sociales, ¿no? Asociado con el narcisismo, el problema de la generación del yo, el problema también de la generación de discursos de odio en la red, ¿no? Otra revista prestigiosa como The Economist, que en el año de 2017 llevaba a portada esta ilustración tan poderosa visualmente, ¿no? El símbolo de Facebook como una pistola y ese titular de la amenaza a la democracia de las redes sociales, ¿no? Y en el editorial de ese número, la revista decía lo siguiente: se suponía que Facebook, Google y Twitter salvarían la política, ya que la buena información eliminaba los prejuicios y la falsedad. Algo ha ido muy mal. Lejos de traer esclarecimiento, las redes sociales han estado difundiendo veneno. Con lo cual vemos, como decía, ese oscilar en la percepción de la opinión pública, que viene dado, eso sí es verdad, por también cierta constatación de, como se apunta aquí, a veces los desmanes que están trayendo consigo las plataformas digitales. Y esto llevó incluso a que circulara una versión renovada de esa viñeta clásica que mostraba antes, que tienen aquí a la izquierda de sus pantallas, ¿no? Ese perro que estaba contento porque en Internet nadie sabía que era un perro, y que en una versión más moderna echa de menos los días en que Internet no sabía que era un perro, porque ve que ahora tiene publicidad personalizada, que es fruto de todos los datos que las plataformas han ido captando a través de su rastro digital y que hace que a veces sea una experiencia de uso un poco insatisfactoria, ¿no? O preocupante, al menos, porque vemos que nuestros datos están en manos de empresas, etcétera, que pueden hacer un uso inadecuado de ellos. Y una última idea en esta introducción que refleja ese oscilar de la percepción de la opinión pública, lo tenemos en estas dos portadas de nuevo de la revista Time. En el año 2010, Mark Zuckerberg era nombrado Persona del Año, y en el año 2021 la revista jugaba con este juego de una ventana, como nos podría aparecer en nuestros dispositivos, en los que tenemos que decidir si borramos Facebook, ¿no? Bien, todo unido a algunas filtraciones periodísticas y a la revelación del uso que está haciendo Facebook, eso, de los datos de los usuarios y de otras cuestiones de políticas internas que han puesto el foco en algunos problemas de la compañía que tienen relevancia en términos sociales, democráticos, etc. Bien, todo esto, como es obvio, esta popularización de la tecnología digital y de las redes sociales, con sus luces y sombras, suponen en sí mismo un gran desafío para la educomunicación, ¿no? Aquí empleo este término porque es el que
encuadra el seminario, pero es un término, el de educomunicación, que en español a veces se utiliza y en otras ocasiones se opta por alfabetización mediática, alfabetización informacional, alfabetización digital. Son términos que ofrecen matices, pero que en el fondo también presentan algunos significados diferentes. En el ámbito anglosajón no hay tanta disparidad porque todo queda más o menos englobado en el concepto de media literacy. Un concepto de media literacy que en el año 93 este autor, Auferdegi, definía como la habilidad de un ciudadano para acceder, analizar y producir información para resultados específicos. Años más tarde, la Asociación Nacional para la Educación de la medios digitales hablaba de la media literacy como la actitud activa y el pensamiento crítico sobre los mensajes que recibimos y creamos. Y aquí quizás se añade algunos matices que son un poco más modernos, ¿no? Al hablar de pensamiento crítico, que es un concepto recurrente hoy en día, aunque hay veces que también hay indefinición en torno a qué nos referimos con pensamiento crítico. Bien, en cualquier caso, como digo, cuando hablamos de educomunicación, alfabetización digital, alfabetización mediática, nos podemos estar refiriendo a cuestiones un poco diversas. Por establecer como un modelo, a mí me gusta el que en el año 2011, en un artículo en revista Comunicar, proponían AREA y PSOA, ¿no? Y es, en primer lugar, y si se fijan a la izquierda de la imagen, considerar qué dimensiones de aprendizaje tiene la red, Internet. Ellos hablan de la web 2.0, que es una terminología un poco en desuso, pero me parece interesante primero tomar conciencia de que cuando interactuamos en la red estamos abriéndonos a un entorno, el entorno digital, en el que es una gigantesca biblioteca de datos y archivos. Pero también es un mercado de servicios, todo el comercio electrónico, que tiene muchísimo desarrollo, ¿no? Es también un puzzle de microcontenidos entrelazados, ¿no? Como podemos ver en diferentes redes sociales. Es también un espacio público de comunicación, y esto lo retomaremos un poco más adelante porque también es un desafío para la educación en medios, ¿no? Tomar conciencia como usuarios de que la red es un espacio público de comunicación y también requiere unas etiquetas de uso. También es un escenario de expresión multimedia y audiovisual. Y es, por último, y esto que finales de los años 90, a principios de 2000, pues se puso en auge, con lo que en su momento en el metaverso, que está pues por ver también un poco qué desarrollo tiene, ¿no? Y lo interesante del modelo de ARE-PSOA, junto con abrir el rango de dimensiones de aprendizaje, de ámbitos que tiene la web, es sugerir que en cada uno de estos campos también tenemos que tomar conciencia que las competencias que debemos desarrollar no son meramente instrumentales, que es donde a veces se pone el foco. Efectivamente hay un nivel instrumental relativo al dominio técnico de cada tecnología, el procedimiento lógico de uso de una tecnología, de una plataforma, etcétera, pero la alfabetización digital o la educomunicación no acaba ahí. También debemos adquirir competencias en el plano cognitivo, intelectual, poder adquirir conocimientos, habilidades cognitivas específicas, ¿no? También en el plano sociocultural, en el plano de los valores, la competencia axiológica incide en eso, poder adquirir valores éticos, democráticos, con el uso de la información, evitar conductas de comunicación que sean socialmente negativas y, por último, competencias emocionales. También tomar conciencia de en qué medida nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones están suscitados, provocados por la experiencia en los entornos digitales, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, convergería en una alfabetización digital que seguro que en estos 2 días de seminario van a salir pues muchas ideas y propuestas interesantes en torno a esta cuestión y por tanto me voy a parar aquí en lo que refiere a la educomunicación. Sí que voy a centrarme, y va a ser el
el eje vertebrador de mi intervención en 5 desafíos. 5 desafíos que trae el entorno digital para esta educomunicación, y son los que ven en la pantalla, así enumerados. La comunicación digital se desarrolla en un sistema mediático híbrido. El segundo desafío es que el espacio público está bajo el dominio de las plataformas tecnológicas, con una serie de peligros asociados a esa realidad. En tercer lugar, se está librando una batalla por la atención de los usuarios. En cuarto lugar, veremos cómo la desinformación en este entorno digital se está abriendo paso con gran facilidad. Y finalmente, hay un quinto desafío, que quizá es transversal a los anteriores, y es el peso que tienen en la actualidad las emociones. Bien, como digo, mi idea es exponer brevemente cada uno de estos 5 desafíos, sugerir algunas posibles soluciones y con esto abrir el turno de preguntas. Bien, el primer desafío, por tanto, es cómo hoy en día el entorno digital conforma un espacio público en el que conviven viejos y nuevos medios, ¿no? Al hablar de sistema mediático híbrido, estoy empleando una expresión de Andrew Chadwick que habla de cómo en el entorno digital conviven 2 lógicas, entendiendo lógicas como modos de hacer, modos de funcionar, tecnologías, prácticas, y en el espacio digital, por un lado, sigue dándose la lógica mediática tradicional, donde rigen criterios profesionales. Si uno piensa en el periodismo, los criterios de selección de noticias según unos valores noticiosos, la jerarquización de la información, el ofrecer esa información provista de un contexto, de un análisis, ¿no? Bien, la lógica de los medios tradicionales sigue operando en el entorno digital porque es una extensión de la comunicación pública. Los medios se han trasladado a Internet y ahí pues siguen teniendo un peso, medios tradicionales, ya sea prensa, radio, televisión, pero en el espacio digital tienen que convivir con los medios nativos digitales que se rigen por una lógica diferente. En esos medios digitales, las propias tecnologías permiten que los usuarios sean no solo consumidores, sino también productores de contenido. Eso es lo que refleja el concepto prosumers, ¿no? La unión de un mismo usuario es productor y consumidor de contenidos. La lógica de los medios digitales se rige no tanto por los criterios de veracidad, sino a veces más por la viralidad. Hay unas dinámicas de conectividad social, de contagio emocional, que hacen que la información circule con mucha rapidez y según algunos parámetros que no son los de un sistema mediático tradicional. Y lo que podríamos de algún modo constatar es que las redes sociales, las plataformas, han llevado a su terreno a los medios profesionales. En este entorno híbrido en el que conviven estas 2 lógicas, en buena medida lo que vemos es la adaptación, también por una supervivencia económica, financiera, de los medios profesionales a este entorno. El resultado es un ensamblaje complejo, muy dinámico, en el que los medios profesionales se entremezclan con los medios digitales, en esos planos que decíamos antes, prácticas, géneros, tecnologías, también la temporalidad de los medios tradicionales ha sido más pausada. Un diario estaba marcado por la periodicidad diaria, un semanario por lo semanal, etc. Hoy vivimos en un periodismo sin periodos, en un periodismo en tiempo real, ¿no? Y todo esto no deja de estar sometido a tensiones y a cambios entre estos actores noticiosos. Por así decir, los medios digitales siguen siendo importantes en este espacio híbrido, pero han entrado en juego
nuevos actores que pueden ser ciudadanos de a pie, activistas, etcétera, y eso está haciendo que sea un sistema mediático más diversificado, más fragmentado, donde el público tiene un peso importante, donde a veces estas lógicas pueden beneficiarse mutuamente, pero a veces también colisionan los modos de hacer de los medios profesionales y de los medios digitales. Todo esto ha traído cambios en el modo en que la información se produce, se distribuye. Ahora hablaremos de la distribución en este espacio mediático híbrido que tiene lugar a través de las plataformas digitales, y también en cómo se consume la información, ¿no? Y esto entra en relación con la educomunicación, ¿no? Tenemos que, por delante, el desafío, el reto de también enseñar a los usuarios y aprender también nosotros a saber, pues, distinguir fuentes profesionales de fuentes amateur, la fiabilidad de esas fuentes, la temporalidad también con la que operan, etcétera, ¿no? De alguna manera, por decir con palabras de Bertolt Brecht, estamos en un momento de crisis, ¿no? Porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Quizá lo nuevo ya ha nacido y lo viejo, entendido por viejo en los medios tradicionales, no acaban de morir, y es bueno que no sea así, en mi opinión, ¿no? Porque ese criterio profesional tiene muchas ventajas también frente a otros desafíos que vamos a ver ahora, como el de la desinformación, ¿no? Pero en cualquier caso es un momento de turbulencia, y eso va unido, este momento de turbulencia, de cómo el espacio público está cambiando, al segundo gran desafío. Este nuevo espacio público en el que se desarrolla la comunicación y en el que hay que educar a los usuarios, está bajo el dominio de las plataformas tecnológicas, ¿no? Claro, aquí el punto de partida es el espacio público, es el espacio para el debate de ideas, ¿no? El terreno común compartido donde podemos intercambiar ideas acerca de las cuestiones de interés general, ¿no? Es el espacio donde las diferentes posiciones sobre la cosa pública, sobre la res pública, entran en diálogo, y eso conforma la opinión pública. Lo que constatamos hoy en día es que ese espacio público está caracterizado por el peso abrumador de las corporaciones. Es una sociedad, como dice José Van Dijk, canalizada cada vez más por un ecosistema global de plataformas en línea que está impulsado por algoritmos y alimentado por datos. Bien, y como dicen estos autores, esto enciende la alarma de en qué medida en este mundo conectado y donde las plataformas tienen un gran peso, podemos salvaguardar valores públicos, ¿no? Y podemos salvaguardar también los rasgos que son propios de una esfera pública democrática. El pluralismo, la diversidad, la transparencia, la veracidad de las informaciones, la existencia de un espacio común. Estos rasgos, que son propios de una esfera pública sana, plural, democrática, donde la información que circula es veraz, donde hay transparencia sobre los actores noticiosos, donde existe un terreno común compartido, estas características de la esfera pública parecen en riesgo por el peso preponderante que tienen las plataformas digitales, ¿no? Y dentro de este peso que tienen las plataformas, me gustaría hacer mención a algunos peligros concretos que un autor español, Juan Antonio Martínez Otero, ha mencionado recientemente. Bien, que estarían dentro de este segundo gran desafío, que es el peso que tienen las plataformas. El primer peligro que traen las plataformas es el de los oligopolios, ¿no? En realidad, todas estas plataformas que los usuarios emplean de modo cotidiano tienen su origen en pocas entidades que son privadas, que todas además están radicadas en Estados Unidos, ¿no? Y eso trae el peligro de que haya unas pocas entidades que están controlando el espacio en el que el debate público se
produce, ¿no? Y sirven de canal para el flujo casi total de los mensajes, ¿no? Y esto conlleva riesgos para el pluralismo y la diversidad, como mencionábamos antes, ¿no? Porque además aquí se da lo que se llama el network effect, el efecto, por así decir, en red, ¿no? Una vez que una red se convierte en mayoritaria, es muy difícil que sea desplazada por otra red incipiente, ¿no? Porque de modo casi automático se convierte en monopolística, ¿no? Y como decimos hace un momento, el peligro también es que las redes sociales presentan, ordenan sus contenidos conforme a su propio criterio. Y esto puede implicar sesgos ideológicos, sesgos culturales, políticos, ¿no? Esto puede hacer que se dirija el debate público en un determinado sentido, ¿no? También porque la propia arquitectura de las redes, el propio diseño de las redes, determina qué contenido se produce, cuál es su visibilidad, ¿no? Y la experiencia nos hace ver que se privilegia los mensajes cortos frente a los largos, los visuales frente a los escritos, los mensajes que son producidos en un idioma muy extendido, el inglés fundamentalmente, respecto a aquellos en idiomas minoritarios. Las redes sociales también privilegian los mensajes controvertidos respecto a los moderados, ¿no? Todos esos son elementos que están ahí, que parten de la constatación de que la tecnología no es neutral y que puede propiciar que los emisores se adapten, los emisores de mensajes se adapten a las pautas de la plataforma y elaboren sus contenidos conformes a las preferencias de cada red social, ¿no? Y eso va unido a una reducción de la diversidad, ¿no? Bien, por otro lado, las redes sociales también traen un peligro que es el de la opacidad frente a la transparencia, que es propio de un espacio público sano. En las redes sociales, una primera causa de opacidad es la del propio funcionamiento de los algoritmos, que para muchos usuarios pasan inadvertidos, ¿no? Y realmente es un secreto industrial los algoritmos, ¿no? Que las plataformas custodian de un modo muy celoso, ¿no? Qué contenido se ofrece al usuario y qué no, ¿no? Todo eso es como una gran caja negra donde los usuarios no saben qué elementos intervienen, ¿no? para decidir, ¿no? También tenemos la experiencia reciente de que los datos de los usuarios se han empleado con fines de propaganda política encubierta. Hace algunos años fue el caso de Cambridge Analytica el que puso el acento en esta cuestión y está en relación con lo que decíamos antes, ¿no? De esa viñeta del perro que echa de menos los días en los que pasaba un poco más desapercibido, ¿no? Nuestros datos son vendidos a terceros, a veces sin saber el uso que van a hacer de ellos, ¿no? Bien, y la opacidad también tiene un tercer elemento al que hace alusión la ilustración de la diapositiva, que es el anonimato en que los usuarios pueden ampararse en algunas plataformas, da pie a comportamientos poco cívicos, ¿no? En concreto, mencionamos aquí los trolls, ¿no? Personas que operan en las redes sociales con fines partidistas, destructivos, que distorsionan el debate público, que hacen de la conversación pública un barrizal, ¿no? Con esa motivación un poco de hacer saltar por los aires la conversación. Y también los bots, cuentas automatizadas, ¿no? Que pueden alinearse de un modo estratégico en una determinada dirección, ¿no? Bien. Y un tercer peligro es el que estas plataformas nos lleven a estar en cámaras de eco, ¿no? Bien, no sé si están familiarizados con estos conceptos de burbuja de filtros y de cámara de eco. Hay una preocupación, aunque tampoco hay tanta evidencia empírica de que sea un fenómeno tan extendido en la sociedad, pero existe una preocupación de que el propio funcionamiento de las redes sociales nos lleve a estar encerrados en mundos ideológicamente uniformes, ¿no? Donde no tengamos apertura a visiones de los demás, ¿no? Y esto viene dado porque los algoritmos de las redes sociales están diseñados para ofrecernos lo que ellos piensan que a nosotros nos gusta consumir, y también porque desde el punto de vista de la cognición humana tendemos a
seleccionar la información que confirma nuestras creencias, ¿no? Y tendemos a aislar, ¿no? El sesgo de confirmación, y tendemos a aislar opiniones divergentes, ¿no? Entonces, esta combinación de, por un lado, procesos psicológicos de selección, confirmación de sesgos ideológicos personales, que se une a la lógica corporativa que lleva a intentar retener el máximo tiempo posible a los usuarios, derivaría en las cámaras de eco, ¿no? Son, como alude la metáfora, ¿no? Espacios en los que uno escucha su voz, o la de usuarios que piensan como uno mismo, donde se reafirman creencias ideologías personales, más que exponer a los usuarios a ideas desconocidas, ¿no? El peligro aquí sería efectivamente cómo eso puede llevar a una polarización social, ¿no? Y es un peligro, como digo, que está ahí, aunque a veces se ha sobreestimado este peligro. Pero en cualquier caso forma parte de este desafío, que es el peso que tienen las redes sociales y las plataformas en el espacio público. Bien, por ir hilvanando un poco el juego entre estos actores, estas plataformas, ¿no?, digitales, y también los medios tradicionales, como veremos ahora, están librando una batalla por nuestra atención, por la atención de los usuarios digitales, que es por así decir, lo que podemos ofrecer en las redes sociales. Hace ya 50 años, 1971, Herbert Simon alertaba de este problema que el ámbito digital no ha hecho sino acrecentar. En un mundo rico en información, la riqueza de información significa una escasez de lo que consume la información. ¿Qué consume la información? La atención de los destinatarios, ¿no? Hay muchísima información, pero nuestra atención es limitada. Y necesitamos asignar de manera eficiente nuestra atención ante esa sobreabundancia de información en la que podríamos detenernos, ¿no? Se habla de economía de atención porque, según algunos autores, es como un juego entre oferta y demanda, ¿no? Bien, muchísima información y una atención limitada. Y efectivamente es una constatación, ¿no? En esta ilustración pueden ver ustedes lo que pasa en un minuto en Internet. Son los datos de 2021, ¿no? En la red social en la que cada uno quiera fijarse, verá que hay una cantidad ingente de contenidos, ¿no? 500 horas de nuevo contenido que se sube a YouTube, por ejemplo, etcétera, ¿no? 5.000 descargas en TikTok, 2 millones de visionados en Twitch, etcétera, ¿no? En un minuto en Internet hay muchísimas cosas, ¿no? Podríamos verlo como un florecimiento, ¿no?, de la comunicación y en cierto sentido es verdad que tiene muchos aspectos positivos, ¿no?, que haya una gran cantidad de información a nuestro alcance, pero también sabemos que esa información a veces es tóxica, es nociva y no todo es positivo, ¿no? Como dice el profesor Francisco Javier Pérez Latre, tenemos a un solo clic contenidos actualizados, interesantes, a los que podemos llegar a una audiencia mundial. Pero también eso trae la sombra, el perjuicio de que esa cercanía de noticias, de entretenimiento, como digo muchas veces nocivos, ¿no?, provoca distracciones, puede empujar a algunos públicos a la gratificación instantánea, con sus lógicas secuelas de adicción. Bien, en cualquier caso surge la pregunta, ¿no?, ¿cómo encuentran los medios una audiencia cuando hay un suministro interminable de contenido, pero un suministro limitado de atención pública, ¿no? Esta cita, que está sacada del libro Comerciantes de Atención, que forma parte de la literatura que hay en torno a esta cuestión, pone el foco en cómo resolver este desfase entre muchísima información y una capacidad de atención limitada. Bien, la respuesta, por desgracia, es que el modo de captar nuestra atención, en lo que respecta a las plataformas digitales,
tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar hackear nuestras vulnerabilidades psicológicas. El diseño de las redes sociales, decíamos antes, no es neutral y hay una visión de la naturaleza humana que subyace en estas plataformas, que es entender el comportamiento humano como un sistema de incentivos y recompensas. Y el diseño de las redes sociales tiene mucho que ver con crear una experiencia que, por otra parte, está inspirada en el mundo de las salas de juego, ¿no? Crear recompensas a veces impredecibles, ¿no? Uno puede suscitar en el usuario, ¿no?, el ansia de entrar en las redes sociales para ver, ¿no?, qué nuevos contenidos hay, si ha recibido algún like, etcétera, ¿no? Y a través de una serie de mecanismos del diseño de las redes sociales, ¿no?, recargar una página, ¿no?, para ver si hay un nuevo contenido que recuerda esa palanca de las máquinas tragaperras, el hacer que el scroll sea infinito en muchas páginas, o que las plataformas de vídeo, ¿no?, pongan el play automático, en cuanto acaba un vídeo pasamos al siguiente. Todo eso va unido a captar nuestra atención, maximizar el tiempo de uso y otra serie de cuestiones, bueno, que aquí en la presentación estaban previstos aparecer como GIFs animados y que así en estático pierden un poco el efecto sorpresa, ¿no? Yo también jugaba a captar su atención y en este caso he fracasado, la técnica me ha fallado. Pero está esa cuestión, ¿no? Hay diferentes técnicas que las plataformas digitales utilizan para captar nuestra atención. Los medios periodísticos también están en esta batalla. El clickbait, el fenómeno de los titulares anzuelo, ¿no? Titulares que buscan generar una curiosidad. Aquí tienen algunos titulares, ¿no?, de medios españoles, algunos recientes, ¿no?, donde lo que se busca es suscitar una curiosidad, convirtiendo los titulares no en informativos, sino en desinformativos, porque realmente ocultan información, ¿no? Y se emplean numeraciones, ¿no? 17 imágenes que te harán recuperar la fe en la humanidad, ¿no? Captan la atención a través de recursos como este, ¿no? Después de leer esto ya no podrás ver Frozen, Enredados y La Sirenita de la misma manera, ¿no? Así consigue la reina Leticia tener unos abdominales fuertes y marcados, ¿no? Suscitar una curiosidad que lleve al clic y la realidad es que muchas veces eso genera en una frustración, porque el contenido de información muchas veces no está a la altura de lo que el titular promete, ¿no? Y eso también es una vía por la cual los medios profesionales están perdiendo la confianza de la audiencia, ¿no? Todo esto, desde el punto de vista de la educomunicación, supone retos clarísimos, ¿no? Uno de ellos sería aprender como usuarios a gestionar nuestra atención, nuestra carga cognitiva, ¿no? Por un lado, como aluden estas viñetas, ¿no?, sabiendo a quién seguir y a quién no, ¿no? Una buena selección de fuentes informativas es un primer paso para saber que nuestra atención de entrada va a estar bien encauzada, ¿no? No seguir quizá eso, muchas fuentes, ¿no?, etcétera, ¿no? Generar o asumir una dieta de información en la que nuestro consumo es consciente, es un consumo crítico de fuentes de información, ¿no? No evitar, ¿no?, hábitos informativos que nos pueden ser perjudiciales, ¿no?, en términos, como decíamos antes, de valores cognitivos, emocionales, etc., ¿no? Bien. Un cuarto desafío, que es especialmente importante, que trae el entorno digital, es el fenómeno de la desinformación, ¿no? Desinformación ha existido siempre. Es inevitable que en esta esfera pública circulen contenidos que a veces pues, no han podido ser del todo verificados, o que circulen rumores, bulos, ¿no? Pero el entorno digital es verdad que propicia una situación en la que se propagan con más facilidad la desinformación.
las dinámicas de acceso a la información en Internet, vinculado a las tecnologías digitales que decíamos al inicio, los dispositivos móviles que nos dan inmediatez, son un caldo de cultivo inmejorable para que se difundan la desinformación. Muchas veces también falta los filtros profesionales del sistema mediático profesional y no hay filtros profesionales y la información falsa circula con más facilidad. También incluso nosotros podemos convertirnos en propagadores involuntarios de desinformación. Esto se ve muy claramente en las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, donde es fácil que confundamos lo que son fuentes conocidas y fuentes fiables, ¿no? Fuentes conocidas, familiares, amigos, etcétera, no necesariamente son fuentes fiables. Bien, y a veces esos planos se confunden y la desinformación se abre paso con facilidad. Verán que me estoy refiriendo a la desinformación porque es preferible desterrar el término fake news, que se hizo muy popular en el año 2016, lo popularizó el presidente Trump, ¿no? Pero es una palabra que ha sido politizada, que ha perdido valor como categoría de conocimiento, ha sido utilizada por los políticos para desacreditar la cobertura informativa cuando es crítica con esos políticos, ¿no? En el caso de Venezuela creo que también tienen ejemplos claros, ¿no? Y desde otro punto de vista, de algún modo, la etiqueta fake news o noticias falsas es un mal marco porque pone el acento en los medios informativos, pero como vamos a ver ahora, la desinformación no son solo noticias falsas, puede asumir formas muy diversas, ¿no? Y además de que es una contradicción en los términos. Noticia es información verificable y verificada de interés público. Si es falsa, no merece la etiqueta de noticia, ¿no? Bien, por tanto, es mejor hablar de desinformación o de trastornos informativos, ¿no? En este espacio público digital, donde circulan informaciones de medios profesionales, de medios digitales, de usuarios, ¿no? Se da esta situación en la que pueden circular información errónea, desinformación, información maliciosa, ¿no? Como me estoy extendiendo, quizás no me voy a detener mucho en esto y si no podríamos luego retomarlo en la cuestión en el turno de preguntas y respuestas, pero es importante distinguir entre la información errónea, la desinformación, que es información diseñada para causar daño público intencionalmente, y la información maliciosa, que es información verdadera pero con mala intención, ¿no? Y esto ha sido estructurado o clarificado en torno a esta triple categorización. En el ámbito anglosajón es más fácil de distinguir, y que en el centro, donde converge lo falso y la intención del daño, es donde estaría la desinformación. Bien. En el desafío de la desinformación y unido a cómo se puede abordar desde el campo de la educomunicación, es importante, y algunas investigaciones así lo ponen de referencia, es cómo cuando hablamos de desinformación desde el punto de vista del público es un problema en el que se percibe que hay más de un actor implicado o más de un culpable. Los medios de comunicación son culpables porque publican esa desinformación, porque a veces pues, no están llevando a cabo esos procesos de verificación que son los estándares profesionales de los que cabe reclamarles como profesionales. También los políticos están contribuyendo a generar desinformación. Forma parte de la batalla política también, intoxicar el espacio público con mentiras. Y las plataformas no están libres de culpa porque también están ayudando a distribuirlas. Por esas lógicas un poco de viralidad, etcétera, las plataformas también tienen parte de culpa, ¿no? Todo esto se percibe o se desarrolla en un contexto de escepticismo, ¿no?, hacia esos actores del espacio mediático híbrido, ¿no? Y sobre la base de eso también hay que trabajar desde la alfabetización digital o mediática, ¿no? Y en este punto es importante también
tomar conciencia de que hay veces que la educomunicación o la alfabetización digital en relación con la desinformación pone mucho el acento en el fact-checking, en las labores de las agencias de verificación, pero eso, siendo importante, no cubre todo el espectro del fenómeno, ¿no? Como dice José Manuel Pérez Tornero, reducir la cuestión de las noticias falseadas a un simple contraste entre verdad y mentira es muy limitativo, ¿no? La desinformación muchas veces no es un negro frente a un blanco, sino hay una gama de grises en las que hay que tomar conciencia de esos matices, ¿no? Hay que tomar conciencia de que los discursos hoy en día oscilan entre la información y el entretenimiento, y ahí puede ser un vector de desinformación, que los discursos pues, se desarrollan en un contexto complejo, como decíamos antes, y es importante tener una visión global de este fenómeno, ¿no? De los 5 desafíos, me parece que quizá es uno de los más importantes, también donde la opinión pública más, creo, está poniendo el acento y donde podríamos concluir con estas 5 ideas, ¿no? de este penúltimo desafío. Es mejor hablar de desinformación en lugar de fake news. Hay variedad de agentes, de motivaciones, de formatos, de vías de difusión. La desinformación no es simplemente una noticia, también puede ser un meme que circula muy bien por las emociones a las que ahora mencionaremos, ¿no? Nos puede llegar a través de contactos, a través de medios de comunicación que suplantan la identidad de medios profesionales, ¿no? Que saben jugar mucho con nuestras debilidades psicológicas, emocionales, con esos sesgos de confirmación que decíamos antes también, de grandes efectos a nivel social, político, de salud pública. Estamos teniendo en estos años también un ejemplo en el caso de la pandemia, la desinformación asociada a la salud, pero también es un arma en contextos políticos electorales que puede ser desestabilizador, a veces por potencias extranjeras. Al hilo de esta cuestión, soy coautor de un informe que se llama La desinformación digital en el contexto venezolano, que ha explorado estas cuestiones en el marco de su país y que quizá puede ser también un caso de estudio concreto de estas cuestiones que aquí estoy mencionando en un término más general, ¿no? Y todo esto, como veremos en unos minutos, hace que haya que abordarlo con soluciones colaborativas. Bien, una última cuestión es cómo en este entorno digital las emociones tienen un gran peso. Y esto forma parte de los desafíos que trae el mundo digital también para la alfabetización mediática, ¿no? Por un lado, las emociones son uno de los movilizadores a la hora de compartir. Vimos en la hora de compartir y se ha demostrado que suscitar emociones en los usuarios es el mejor modo de conseguir que tu contenido se convierta en viral, ¿no? Emociones negativas y positivas, ¿no? Porque también las emociones negativas son un movilizador, ¿no? La ira, la indignación nos pueden llevar a compartir contenidos a veces para contrarrestar aquello que nos está indignando, ¿no? Y ese es un desafío también, ¿no? El peso que tienen las emociones que movilizan las redes sociales, ¿no? Y otra vertiente de este último desafío es que eso también va unido al fenómeno de desinformación, porque constatamos que en el entorno digital están proliferando medios que son hiperpartidistas, medios que ponen en un segundo plano los estándares profesionales y buscan o tienen una agenda que lleva en muchas ocasiones a alimentar prejuicios respecto a otros colectivos y que buscan también activar una respuesta emocional en los usuarios, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de los usuarios, pues también forma parte de un elemento en el que hay que tener en cuenta, ¿no? En qué medida las emociones guían mi comportamiento en las redes sociales, me dejo llevar por ellas, ¿no? Pierdo de algún modo el control de mis interacciones digitales porque eso, me veo arrastrado por las emociones, ¿no? Bien, y en este punto me parece interesante
la sugerencia de esta autora, Sivek, que aboga por convertir las emociones, ya que son parte del problema, también parte de la solución, ¿no? Y ella sugiere que la educación mediática también tiene que integrar las emociones en un programa de educación mediática o de educomunicación, ¿no? Tenemos que, de algún modo, ayudar a los estudiantes, a todos los usuarios, a comprender de modo consciente cuándo, dónde, cómo nos exponemos a las noticias, ¿no? Desarrollar como una atención más deliberada a cómo procesamos las noticias. Entrenarnos en técnicas que nos lleven a reconocer los desencadenantes afectivos, ¿no? Y eso nos permitirá regular las emociones si es necesario. O sea que es un campo todavía muy incipiente, pero me parece una intuición a la que merece seguir la pista, ¿no? Convertir las emociones también en parte de un programa de educación mediática. Bien, he hablado de 5 grandes desafíos. Todo esto no puede ser resuelto si no se llevan a cabo soluciones colaborativas que ponga en cooperación a los actores que están implicados. Es un problema de muchas manos y se necesitarán situaciones colaborativas que provengan tanto de la propia clase política, también habrá que dar respuesta en el plano legislativo para regular, ordenar el mercado. En algunos desafíos es más fácil que en otros, quizá, o se está avanzando más, ¿no? Estas ideas están quizás más aplicadas al desafío de la desinformación, pero me parece que son extendibles a los otros desafíos, ¿no? El papel de las plataformas, por lo que veíamos de los peligros de opacidad, atomización, oligopolios, ¿no? Apostar de modo claro por la alfabetización mediática, la educación formal, pero también en la informal. Y los medios de comunicación también tienen que colaborar, diríamos, haciendo su labor según se espera de ellos, ¿no? Y combatiendo las malas prácticas profesionales, porque todo eso va unido a intentar recuperar la confianza del público, ¿no? Muchos de estos desafíos tienen que ver también con, en lo que más de relación tienen con la información, con un desapego de la ciudadanía a los medios profesionales, ¿no? En algunos casos verdaderamente justificado porque abundan las malas prácticas, ¿no? Pero unos medios profesionales más fuertes también pueden ser un sostén donde abordar con más solvencia algunos de los desafíos que aquí se han presentado. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bien, agradecemos enormemente al doctor Javier Serrano Puche por esta presentación que nos ubica en el contexto actual de todo el desafío que representa el mundo digital en la educomunicación, desde el propio concepto de educomunicación, si es alfabetización digital, si es educomunicación, si es media literacy, o si en todo caso nos referimos a un sistema de múltiples competencias, como ya lo hemos venido trabajando en años recientes, la multiplataforma, la multimodalidad, la multicompetencia. Me pareciera pues que es lo que se impone en este momento importante en el campo de la educación y de la sociedad en general. Francisco, llegó el momento de los comentarios, preguntas, respuestas que hemos recibido a través del chat. Sí, bueno, aquí tenemos una que está llegando como en vivo. Igual recuerden que si quieren hacer alguna pregunta en este momento, háganla por el chat y por acá vamos a irlas como administrando, ¿no? Tenemos esta pregunta que hacen por acá. Educar en medios, no sé cómo lo ven en España, pero parece que no termina de tener vuelo a pesar de su trayectoria e importancia. ¿Cuáles son las consecuencias en relación con el prosumidor? Efectivamente no conozco la realidad en América Latina. En España es verdad que es un campo en el que todavía hay mucho trabajo por hacer. Quizá, como apuntaba Roberto en su intervención, parte del problema puede venir por esta disparidad de términos que hace que no tengamos un consenso de qué hablamos cuando hablamos de educación de los medios, ¿no? Y me temo que inevitablemente todo lo que suponga postergar esa educación, como decíamos hace un momento, a través de medios formales e informales,
pues puede hacer que los usuarios se vean faltos de recursos para operar en el entorno digital en los planos que decíamos antes, ¿no? Quizá es la competencia instrumental, es fácil adquirirla y eso incluso unos usuarios a otros nos lo podemos sernos de ayuda, ¿no? Cómo manejar una nueva red social o una nueva tecnología. Pero en las otras competencias o los otros niveles me parece que requiere de una reflexividad por parte del usuario que tiene que estar más articulada y más guiada, ¿no? En lo que decíamos de el plano emocional, sociocultural, etcétera. Y en eso pues creo que hay mucho por hacer, ¿no? A veces se habla, ¿no?, de esa cuestión de los nativos digitales, ¿no?, como los jóvenes que están ya familiarizados con el uso de la tecnología. Y creo que es así en muchos casos, pero quizá puede ser así en el plano más instrumental, pero quizá no tanto en otros niveles, ¿no? Entonces yo creo que en respuesta a la pregunta, desde el punto de vista del prosumidor, de quien produce, consume contenidos, el no tener un pensamiento crítico, como decíamos antes, ¿no?, activo sobre el uso de medios puede hacer que se vea un poco arrastrado por esos actores que también van a querer captar su atención a través de los mecanismos que he mostrado en la presentación. Bien, suficiente claridad en la respuesta y además nos deja el reto de entender cada uno de estos aspectos. Yo me permito revisar esas múltiples competencias que mencionaba el doctor Serrano, la competencia instrumental, que es una de las que más, digamos, que tiene connotación en la opinión, en los ambientes de educación, pero también está la cognitiva, la sociocultural, la ansiolítica y las emociones. Qué interesante me pareció, Francisco, no sé si Sí. tú lo notaste, incluir las emociones en el tema de la educomunicación, porque definitivamente, como decía Wasilewski, siempre estamos comunicando y muchas veces no tomamos en cuenta el aspecto emotivo a la hora de comunicar Sí, y a la hora de educar, sin ¿no? duda, y sobre todo también porque del otro lado de la pantalla hay una persona, ¿no? Y esa persona, es como dice el filósofo español Julián Marías, que es menesterosa, ¿no? Y necesita cosas, y que vive desde de sus afectos también, ¿no? Entonces, en el mundo educativo, bueno, uno como docente tiene que apuntar también a eso, ¿no?, a la formación de la persona. Y por ahí creo que deberían ir también enfocadas las buenas prácticas, entre esas también la educomunicación. Así es. ¿Hay algún otro comentario en el chat? No. Parece que quedó suficientemente clara, profesor Serrano, su ponencia y sobre todo que es retadora porque nos pone a nosotros en el plano de la investigación, de tomar cada uno de esos desafíos y aplicarlos en el día a día, no solamente en los formatos de la academia en construcción de nuevos currículos, sino en nuestra práctica diaria docente en el campo de la comunicación y también en el campo de la educación. Así que yo creo que entonces... me llamó otro punto interesantísimo, es el de la fake news, porque pareciera que se puso de moda este tema y este concepto y no es tan cierto, porque cuando hablamos exactamente de noticias, una noticia tiene que ser verificada y verificable, entonces si es noticia no puede ser falsa. Entonces es cuestión de ir nosotros también acostumbrándonos desde la Escuela de Comunicación, desde la Escuela de Educación, desde la Academia en general, a denominar las cosas por su nombre y buscar de verdad que elementos que nos permitan actualizarnos y entender ese sistema híbrido mediático, esa convivencia entre los medios tradicionales y los nuevos medios que están emergiendo, inclusive los micromedios, que es otro tema que seguramente el profesor Serrano también tiene allí claro. No sé si quiere agregar algo en cuanto a lo que el papel que juegan los micromedios en todo este ecosistema nuevo que tenemos. Por micromedios se refiere de medios amateurs, de pocos recursos. Alternativos en redes sociales, sí. Cuentas de noticias en Instagram, en Facebook, Instagram, en Telegram. Sí, efectivamente son un actor que se mueve con naturalidad en ese sistema que es tan dinámico, tan cambiante, porque precisamente a veces lo que vemos es que los medios tradicionales tienen algunas resistencias culturales internas para adaptarse a este nuevo entorno, ¿no?
Entonces, muchas de estas técnicas que veíamos de captar la atención, etcétera, esos micromedios efectivamente pueden vivirlas con más naturalidad y hacerse un hueco con más facilidad, ¿no? Ahí está también la cuestión, un poco en paralelo, que es la sostenibilidad financiera económica de los micromedios, ¿no? Y cómo explorar fórmulas que puedan hacer que sean independientes, ¿no? Y en ese sentido también el propio entorno digital es un cauce que amplía el abanico de opciones, ¿no? El crowdfunding, por ejemplo, o el movilizar a personas en red, pero también en presencial. Bueno, hay diferentes fórmulas de las que los micromedios pueden servirse para ir haciéndose un hueco en este espacio público digital. Muy bien, de verdad muy agradecidos, doctor Javier Serrano Puche, por la ponencia central de este primer día en nuestro seminario de entornos digitales y educomunicación. Agradecido, doctor Serrano. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor.